Dios vendrá y te guiará. Y te guiará.
Padre, te damos gracias por una vez más darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que nos ayudes, Señor Jesús, a hacer buena tierra para poder poner en práctica lo que hoy recibamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y que nos ayude, Señor, a ser mejores hijos tuyos, mejores esposos, mejores padres, mejores, Señor Jesús, en todas las áreas de nuestra vida para que tu nombre sea exaltado. En el nombre poderoso de Jesús, y los que lo creemos decimos amén. Pues en esta área del mandar, la pregunta no es quién manda, sino es quién te puede influenciar de la mejor manera. Y uno de los principios que nosotros debemos de reconocer es que en la Biblia dice que nosotros normalmente nos mantenemos obedeciendo a más de alguien en nuestra vida. No es quién te manda, sino es de verdad quién influencia más en tu vida. Y quisiera que me acompañe en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16. Ahí en el Nuevo Testamento quisiera que leyéramos un texto, ¿verdad? Yo lo tengo aquí en dos versiones, en la Reina Valera del 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Dice así en la Reina Valera del 60. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esta es la explicación que nos da de acuerdo a la Reina Valera del 60, pero la encontré un poquito como más clara en la Nueva Traducción Viviente. Y en la NTV dice de esta manera, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida eterna. Por eso es que dice la Biblia que si sembramos para nuestra carne, de la carne segaremos corrupción, pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Entonces la pregunta sería, yo no puedo decir que nadie me manda, porque regularmente a quien obedeces es a quien influencia tu vida. O sea, la pregunta sería entonces, si tú te estás dejando mandar o obedecer por el pecado, si tú te estás dejando mandar o obedecer por la justicia, por los principios correctos de la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, dicho de otra manera, siempre va a haber alguien que influencie tu vida. Siempre. Una película, un actor, una canción. Porque si tu canción favorita es X, de repente vas a andar moviendo el bote o de repente vas a andar haciendo eso. Siempre va a haber algo, aunque usted diga yo no voy a la iglesia, ¿verdad? Porque yo me recuerdo en aquellos tiempos cuando yo iba, pues yo gracias a Dios casi no bailé, creo yo, no me acuerdo, pero mi esposa me recuerda que no. Y entonces yo me recuerdo de que aquí en la feria, cuando había algunas veces que fuimos solo a observar al salón, a ver cómo, porque era bueno el ambiente, observar ahí cómo le hacían todos, qué raro, ¿no? Pero de repente tocaban la puerta negra, todo mundo sacaba a alguien. ¿Alguien se recuerda de esos tiempos? ¿Ah? O de repente venía Paco Pineda y ¡bum! Se levantaban todos. Y yo viví un tiempo donde la disco, cuando comenzó la música disco, no era muy bien recibida aquí, ¿verdad? Todo el mundo quería decir tunga tung, no me acuerdo, ¿sí? No. Ya estoy confundiendo una cosa con la otra. Pero la situación es de que algo influencia en tu vida. Y es lo que quisiera que meditáramos en esta mañana. Porque el problema de la pregunta es obedecer, no obedecer. ¿A quién obedecer? ¿De qué manera voy a obedecer? Porque entre la palabra obediencia y desobediencia, ¿qué consecuencias tengo? ¿Hacia dónde lleva mi vida con lo que hago? Todo comienza en nosotros. Todo comienza en la decisión de la vida que queremos construir. Todo comienza con el destino que queremos buscar. Todo comienza con las metas que queremos alcanzar. Y la pregunta es, ¿qué metas quieres alcanzar tú? Porque aquí el problema más grande se da en que si la mujer manda, pero cuando de verdad uno tiene una visión que construir y estamos juntos, pero de repente tu cónyuge ve que te estás apartando de eso y ella te da un consejo, no es que te mande,
es que te quiere dar un consejo para que sigan avanzando en el plan de vida que tienen. Por ejemplo, el hecho de que muchas veces muchas mujeres detectan que al esposo tiene malas influencias, malas amistades. ¿Cuántas mujeres saben eso? Que su novio, su amigo, su esposo dice, no, no te juntes con fulano porque él no te va a hacer bien su amistad. Y entonces viene la esposa y le dice, mira, yo no estoy de acuerdo con que salgas con él. No es que te mande, es un consejo. La pregunta sería, ¿cómo está tu corazón para recibir ese consejo? Es que a mí vos no me vas a decir que yo haga. Pero entonces, ¿para qué te casaste? ¿No dice la Biblia que dejará al hombre a su padre y a su madre y dice, y se unirán y serán una sola carne? Yo me casé para ser uno solo con mi esposo, con mi esposa. Uy. Ahí sí despertó. Yo me casé para ser uno solo, no sé si me explico. Y en ese uno solo, yo siento cuando ella en algún momento está pasando algún problema. Yo me recuerdo hace un par de años que tengo la bendición que hoy está aquí mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa, quien la cuidó mientras yo no llegaba, ¿verdad? Él me la cuidó hasta que tomé posesión yo. Lo relevé. Entonces yo me recuerdo en algún momento veníamos hablando de que hace un par de años son cosas malas que pasan, pero en un tiempo que pasaban ahí los camiones con miel de café, derrapó el carro donde iba mi esposa y besó un paredón, ¿verdad? Algo así fue. Entonces son cosas que a uno no le gusta recordar, pero yo lo que recuerdo cuando retrocedemos el cassette, y creo que no me dejarás mentir, que en algún momento sentíamos algo, una opresión en la mañana, ¿verdad? Antes de salir, pero no la descifrábamos, la interpretamos de una forma diferente. Entonces, después del problema, analizamos y regresamos el cassette y nos dimos cuenta de que no era que yo quisiera que tú hicieras lo que yo hiciera, lo que yo quisiera, era que presentía algo que podía pasar. Y como me importa tanto, yo puedo influenciar en tu vida. ¿Está conmigo? Estoy hablando desde el ámbito del matrimonio, pero quiero retroceder un poquito el cassette y pensar en mí, pensar en como persona. Ahora dejar el ejemplo del matrimonio y pensar en como persona. Cuando uno tiene como padre, mira a sus hijos que comienzan a tener malas amistades y de repente bajaron su nivel de clases, ¿qué hace uno? Hijo, te están apartando de la visión que tú tenés. Entonces uno regularmente dice, ya no quiero que te juntes, ya no quiero que hables, ya no quiero que mensajes, ya no quiero que andes acá. Entonces no se trata de que yo quiera que hagas lo que yo quiera, sino que se trata de que yo te voy a cuidar para que sigas avanzando en el plan de vida que tú tenés. Por eso es algo bien importante el rodearnos de una familia que nos guíe y que nos ayude. ¿Me estoy explicando? Ven, porque aquí en la obediencia se trata de mí o se trata de ti. ¿Cómo así? El problema es que nosotros muchas veces tenemos principios para que otros los hagan, no para que nosotros los hagamos. Muchas veces hay muchas personas que leen la Biblia para que otros lo pongan en práctica. No sé, ¿no usted ha conocido? Porque uno ve gente que es tan exigente con otros, pero nada que ver con ellos. Es difícil verlo y es que cuando uno viene, y voy a decir algo que yo sé por qué. ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé que dice la Biblia que conforme la medida que yo mido, seré medido. Porque la Biblia dice que antes de ver la paja en mi hermano, mire yo la viga en mi ojo. Pero a veces uno está predicando y estás exigiendo la vida de otro, una santidad, una exigencia, pero en mi familia no se ve eso. O en mi vida no se ve eso. Y eso es difícil, ¿verdad? Pero una cosa es estudiar la Biblia para buscar una transformación de tu vida, y otra cosa muy diferente es que estudies la Biblia para forzar al cambio de alguien más. Es diferente, por eso tiene que ser un concepto personal. Entonces, ¿eso qué me lleva a mí? Que si voy a usar la Biblia como vara, que sea para medirme cuánto voy creciendo, no para pegarle a los demás. ¿Está conmigo? Voltea al que está a la par y dígale, yo no te voy a pegar.
Ahora dígase usted, yo sí me voy a pegar. Que esta palabra me pegue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no logra pegarte a tu vida, no va a causar un efecto en tu familia. Si primero esta palabra no te transforma a ti, no vas a lograr una transformación de tu familia. ¿Cómo así? ¿Ya tienes que ser perfecto? No, estamos en un proceso. Pero algo sí, yo quiero seguir trabajando en mí. ¿Cuántos quieren seguir trabajando en ustedes? Yo no sé si a usted le pasa que de repente se molestó por algo y dijo algo después de algo que se arrepintió. Y uno dice, otra vez. Y uno dice, ala, ya dije que no voy a hacer esto. Pero no se canse de trabajar en usted. De eso se trata. De disponerme a que Dios siga haciendo su obra en mi vida. Amén. Ahora, entonces, cuando se trata de nosotros. La obediencia va primero a marcar una diferencia en la persona que decidió obedecer. Es una decisión, diga conmigo una decisión. ¿Cuántos tenemos problemas en el ámbito familiar? Y uno dice, este problema se soluciona con que aquel se arrepienta y cambie. No, ese problema se va a solucionar con que usted mire las cosas de una forma diferente. Diga conmigo, cada acción genera una reacción. Y ahí mismo en el libro de Romanos, quiero que me acompañe al capítulo 5 y versículo 19. Dice así, observe, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando del primer Adán y del postrer Adán, pero yo estaba meditando en la acción de una persona. Si yo lo leo desde la Nueva Traducción Viviente, dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Cuántos quieren obedecer en sus familias? Un amén. ¿Cuánto les gustaría desobedecer en sus familias? Es que cada acción genera una reacción. Por eso lo que yo estoy haciendo de obediencia o de desobediencia va a marcar una diferencia en el destino, no solamente mío, sino de mi familia. ¿Está conmigo? Ahora, si por uno solo, o sea, significa que yo puedo comenzar a traer bendición a mi familia. No importando si los demás todavía no han cambiado en la escena del problema, con que cambie yo comienza un cambio. ¿Sí? ¿Por qué no le dices al que está a la par, con que comiences a cambiar tú? Es el primer paso. Pastor, es que cambie mi esposo porque ya no lo aguanto. Comience a cambiar usted. ¿Sí? Que cambien mis papás porque no me entienden. Comience a cambiar usted para ver a sus papás diferente. Señor, que cambie mi jefe. ¿Está conmigo? El primer cambio comienza ¿en dónde? En mí. Una acción va a generar una reacción. Sí, ahora, lo que debo de estar yo consciente es que la desobediencia es causa de cautiverio. O sea, la desobediencia va a tener muchas consecuencias más graves. ¿Está conmigo? Sea espiritualmente, sea físicamente, usted desobedezca las reglas de tránsito y le apuesto que tiene consecuencias. O le ponen una remisión o le piden una mordida. Uy. No sé, o sea, consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. Ahora, desobediencia. Yo lo que quiero es alinear mi vida a la obediencia que dice la palabra. Y en Zacarías, en el Antiguo Testamento, dice una instrucción en Zacarías capítulo 7 y versículo 8, y si me acompaña se lo agradezco. Está en el Antiguo Testamento, aunque usted no lo cree. ¿Ya lo encontró? El otro día estábamos jugando juegos de esgrima. Y usted sabe, el esgrima y buscar perlas. Pero yo necesito a alguien que me le gane a Vilmita. Porque nadie le ganó. Pero porque no se probó conmigo, yo estaba dirigiendo.
No, no son bromas, ¿verdad? Desobediencia. Y aquí en este título de Zacarías 7:8, si usted tiene su Biblia, en la Biblia de la Reina Valera, el título es La desobediencia, causa del cautiverio. O sea, como quien dice que todos los problemas obedecen a otras decisiones, ¿no? O sea, yo a veces tengo este problema a raíz de que tomé esta decisión, ¿sí? Tengo este problema a consecuencia de que no me porté bien, ¿verdad? Tengo consecuencias. Dice así la palabra, dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Yo todo lo demás lo hallé un poquito fácil, ¿verdad? Digo yo fácil porque leerlo es fácil, pero en eso de pensar mal contra su hermano es que la mente vuela, ¿no? Sí, es que uno dice es que caras vemos, intenciones no sabemos, pero la Biblia dice que no, que si no lo hagamos, no lo hagamos, ¿verdad? Pero igual es un proceso con lo cual tenemos que vivir. Pero aquí donde dice, vino la instrucción, pero vino la reacción de la persona a la cual le dieron la instrucción. Dice, verso 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esto para mí me da que yo escucho palabra, pero una cosa es cuando yo quiero obedecer la palabra y otra cosa es cuando esto no me conviene, tapadito me miro más bonito. ¿Sí? El problema es que la Biblia dice que con la misma vara que medís será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Entonces, el problema cuando yo quiero desarrollar obediencia en mi vida es que debo de aprender a escuchar la instrucción de Dios. Me convenga o no me convenga. Me guste o no me guste. Me cueste o no me cueste. ¿Sí? ¿Está conmigo? Dígale al hermano, espero que tenga destapaditos sus oídos. ¿Por qué? Porque eso va a generar obediencia. ¿Cómo así? Cada vez que yo leo la palabra genera en mí una disposición a poder yo recibir la instrucción de Dios. Y hicieron, verso 12, dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, por lo tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hay una consecuencia, hay una característica de la desobediencia. Amén. Ahora, ¿estamos conscientes que la desobediencia trae consecuencias? Claro, pero también la obediencia trae consecuencias. La pregunta sería, ¿cómo nosotros ejercitarnos en la obediencia? Es fácil, ¿no? ¿O no? ¿Será que es fácil? Pensarlo es fácil, pero yo me recuerdo que, yo cito a mí a mis historias de antaño y mis hijos me dicen, ya vas a comenzar vos con tus historias. Sí, sí, como dice así, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que algo que marcaba a mí cuando habían unos tiempos, y no espero no ofender, ¿verdad? Pero como yo aprendo de mí, como soy yo, ¿verdad? Es mi vida, no la suya. Yo aprendo de mí, pero yo me recuerdo de que algo que a mí me costaba obedecer era cuando mi papá salía a Guate y me decía, cuando regreses quiero que tengas escogido este quintal de frijol. Tenía que tirarlo en la zaranda y escoger el podrido, sacar el rojo y que se quede solo el negro y después lustrarlo en una manta, pero a lustrarlo no me ponía. Eso me costaba obedecer. Cuando nos sentábamos en la mesa y de comer había panza de vaca, o sea, eso soy yo. Y tenés que comerte todo eso. Y yo lo primero que hacía era oler la panza. Y entonces olía algo raro y decía yo como que no la limpiaron muy bien. Y me enseñaron principios los cuales me ayudan hoy en día. Pero cuando yo regreso y comienzo a ver ese momento en que me costaba obedecer eso, o sea, no fue fácil. ¿Me estoy explicando? Me fue fácil no obedecer muchos principios.
pero me doy cuenta que el que me ejercitaran en la obediencia marcó una diferencia. Me recuerdo que cuando no lograba cumplir la meta y regresaba mi papá temprano a la casa, yo vi que venía, entraba, ya entró. Tengo sueño, le iba a decir, me iba a acostar y me hacía el dormido hasta el otro día. ¿Por qué razón? Porque siempre me pedían cuentas a esa obediencia. Entonces, una de las virtudes que usted puede desarrollar en su vida y en la vida de sus hijos es obediencia. Póngalos a barrer. Uno no se muere con barrer. Póngalos a lavar platos. Póngalos a hacer algo. Póngalos. No sé si, póngalos a estudiar. Ay, pero es que usted no estudió. ¿Y qué? Pero tú sí. Quiero 100. Ay, pero 100 es vanidad, 60 es lo normal. 100 quiero. Obediencia. Dígale que está a la par, desarrolla su obediencia. Y uno aquí en la iglesia comienza a decir, ¿sabe qué? Venga puntual a servir, 1 hora antes. Vamos a hacer esto con una sonrisa, con alegría. Vamos a desarrollarnos. Obediencia. ¿Me estoy explicando? Lo que usted desarrolla en la vida de sus hijos marcará una diferencia en donde ellos se desarrollen. Yo me doy cuenta de algo, que cuando hay alguien que sus padres lo consintieron, que le dieron todo, que no le exigieron, aquí en la iglesia igual es. Igualito. ¿Cómo cuesta? Hermano, hagamos esto. No. Así, no. Es que no hay, no. Yo me recuerdo de personas que fuimos a un encuentro y cuando íbamos a Jutiapa, y de repente se fueron en otro grupo, iba administrador de gente que llegaba de otro lado, y se recuerdan ustedes algunas personas que los pusieron, llegaban allá y los ponían de staff a limpiar los baños. Yo ni en mi casa limpio baños y aquí voy a venir a limpiar baños, ¿no? Y uno dice, venimos a servir a lo que nos toque. ¿Se recuerda que oramos por eso? Yo me recuerdo la prueba más difícil que nosotros pasamos como hombres, pero gracias a Dios yo me tocaba que predicar. Gloria a Dios que iba yo. Una vez que llevamos a un señor que iba en silla de ruedas y que no tenía brazos, ¿verdad? Llevaron todo, iba muy bonito y sí, ayudemos al hermano hasta el momento que decidió ir al baño. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, lo sentamos. Sí, sentémoslo. Pum, lo sentaron en la taza. Y después, ¿y quién me va a limpiar? Y se quedaron viendo los. Yo vine a servir a Dios. Y entonces hubo alguien que se puso en la brecha, yo lo hago. A veces la obediencia no es fácil. Y me recuerdo que a este hermano, por alguna razón, el domingo en la tarde, me recuerdo que como que algo no le cayó bien, porque cada media hora quería ir al baño. Sería fácil la obediencia. Uno podría decir, no sé, pero ¿cómo así? Pues, pero sabe que la obediencia se desarrolla. Es una virtud en el ser humano que le va a ayudar a llegar lejos. ¿Sí? Porque yo estoy consciente de que muchas personas, usted sabe que muchos de acá emigran a Estados Unidos, ¿verdad? Pero estando aquí no quieren hacer mucho, solo lo que escogidito el trabajo que le toque. Pero usted llega a Estados Unidos y usted no es obediente, no avanza. O sea, ya a lo que me toque, si limpiar baños no importa, si limpiar a un hermano ahí no importa. La cosa es que me paguen. El problema es que cuando la obediencia tiene una mala motivación. ¿Está conmigo? Recuérdese, obedecer a Dios es fácil. ¿Será fácil o no será fácil? Quiero que me acompañe a Ezequiel, a Jeremías 35. Jeremías 35, por ahí atrasito en su Biblia. Y esta es una historia porque Dios prueba la obediencia. Y Dios desarrolla escenarios donde quiere demostrar qué tan obediente es uno.
capítulo 35 y versículo 1. Mire esta historia. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas, esto era una familia, y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos. ¿Y qué dice? ¿En dónde? ¿Y qué les pusieron? Y usted dice, para muchos, gloria a Dios, vénganos en tu reino, Padre. Pero uno no sabe todavía el final de la historia. Hay que leer toda la historia. Dice, tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ahora, mire, Dios permitió que les pusieran vino para probar su obediencia. Dios permitió que a José lo desnudara la mujer de Potifar para probar su obediencia. Dios permitió y creó el escenario en muchas escenas de cosas en nuestras vidas simplemente para desarrollar nuestra obediencia. Y no me dejarán mentir que en muchas ocasiones quizás nos hemos equivocado, pero quizás es Dios promoviendo tu obediencia. Ahora podría decirme, yo estoy sacando como una escena de esta historia, porque la escena de la historia va más allá y usted la puede leer y terminarla de meditar en su corazón. Pero yo me doy cuenta que cuando uno tiene un principio, un valor aquí adelante, aquí arriba, la obediencia es un requisito indispensable. Porque tu obediencia marcará la diferencia en tu vida. Amén. Ahora, ¿cómo? ¿Es fácil la palabra obediencia? Es práctica. La idea es trabajar en ella. Jesús, por ejemplo, uno de los ejemplos que nos da Jesús en Filipenses 2:5, Filipenses 2:5 al 8, y pues quiero ir terminando con esto. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo una exhortación, que exista este sentir. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué me quiere decir a mí? Que el Hijo de Dios, teniendo la posición que estaba, Él se humilló para hacerse obediente. La obediencia es un signo de humildad. Hermanito, ¿se puede sentar en esta silla? No, yo aquí me siento. La obediencia es un signo de humildad. ¿Cuánto necesitamos trabajar humildad y obediencia en nuestros corazones? Sí, hermano. No, bueno, no es hermano en la calle, un policía. Sí, no, yo aquí cruz. Hay que respetar las señales de tránsito, porque todo eso genera una consecuencia. Pero la obediencia es una decisión. Y la pregunta sería, ¿estoy yo trabajando mi nivel de obediencia cuando leo la palabra? ¿Me humillo para reconocer que en esta área quizás yo estoy mal, para reconocer que necesito ser obediente? Amén. ¿Es usted obediente? ¿Soy yo obediente? Nuestra vida lo va a decir. La pregunta, la situación es que debemos de esforzarnos por transmitir estos principios a nuestros hijos.
en 2 Corintios 10:5, es tanta la obediencia a Cristo que todavía en Corintios, en 2 Corintios 10:5, hay una expresión del apóstol Pablo que lo expresa de esta manera. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo lo puede decir usted? Cada vez que usted piense algo malo, usted recuérdese que debe agarrar ese pensamiento y llevarlo a la obediencia de lo correcto que hizo Cristo, el cual, siendo Dios, no estimó al ser igual que Dios, sino que se humilló, se despojó y tomó forma de hombre, y así dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahora, ¿cómo se desarrolla la obediencia en nuestras vidas? Y quisiera terminar con leer Hebreos 5:8. Vamos a leer desde versículos atrás, del 7 y 8. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? O sea que para obedecer muchas veces hay que padecer, ¿sí? Hay que padecer. Pero nosotros sabemos que Dios busca hijos obedientes. Dios busca hijos dispuestos. ¿Hay una diferencia entre el que obedece y el que desobedece? Sí, hay una diferencia. Por causa de la desobediencia a una simple instrucción le costó el trono al rey Saúl, pero le abrió la puerta al rey David. Hay una diferencia entre aquel que se mantiene firme en sus promesas, que aunque quizás se equivoca, pero sabe enmendar y corregir. Por eso, obediencia. Aprendamos a obedecer. Dijo alguien por ahí que el abecedario del cristiano no comienza con A, B, C, D. El abecedario del cristiano comienza con O, B, D, C. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da instrucciones y mandamientos, esos mandamientos traen promesas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Yo lo que te podría decir es: obedece. ¿Está conmigo? El detalle de esto es que esa es una llave. La obediencia es una llave que va a abrir muchas puertas. Y es mi decisión usarla o no usarla. Es mi decisión esforzarme por alinear mi vida al principio de Dios o no, o dejar de hacerlo. Pero lo importante es seguir trabajando. Yo lo felicito a usted por estar aquí, porque sé que se está esforzando por desarrollar esa área de su vida. Obediencia. ¿Es fácil? No es fácil. Pero por lo que padecemos, aprendemos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a terminar orando. Amado Dios, te queremos pedir en esta mañana que nos des la oportunidad de desarrollar en nuestras vidas la obediencia. Te pedimos si en algún momento, por alguna razón, hemos dejado de obedecerte, pero te pedimos que nos des la fortaleza, la sabiduría para poder obedecerte en cada uno de nuestros caminos. Ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos esa virtud de obediencia. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a poder cumplir lo que está escrito en tu palabra, que es lo que tú demandas de nuestras vidas. En el nombre
nombre poderoso de Jesús. Tal vez usted está aquí presente y quizás todavía no ha dado el primer paso de obedecer el primer llamado que le hace Jesús a su corazón. Pero yo quiero invitarlo a que usted esta mañana se disponga con todo su corazón a serle obediente, a poder disponer su vida para que Él haga en su vida lo que Él quiera hacer. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, o si por alguna razón caminó y luego se alejó, me gustaría guiarlo a través de esta oración. Le voy a pedir a la iglesia que me ayude a repetirlo para apoyar a todos los que por primera vez lo van a hacer. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todas las veces que he desobedecido a tu palabra y aún te he fallado pecando contra ti. Me arrepiento, te pido perdón, te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Hoy voluntariamente te entrego mi vida, te declaro mi Señor y mi Salvador, y te pido que a partir de ahora me ayudes a ser obediente a lo que en tu palabra me dice. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y te pido un minuto.